Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al canal Shinhan Forage, 19 del 8, año en curso 2025. Bienvenidos a todos. Bueno, traté de no dejar pasar tanto tiempo desde un material al siguiente o de uno al otro. Por ende, hoy en fecha acá en Buenos Aires está lloviendo muchísimo desde anoche incluso. Así que día más que adecuado a los fines de subir un poco de material. Día gris, lluvioso, ya habiendo ingerido una merienda, estamos en condiciones de poder emitir algún tipo de opinión respecto a las artes mágicas. Como bien habrán leído el título del día de hoy, se va a hablar sobre lo que es la apatía, ¿sí? O el ser apático, desde la mirada propia de lo que es el magista como tal. Muchos van a considerar una opinión seguramente opuesta a lo manifestado en este audio video, pero evidentemente es una cuestión de opinión, ¿sí? Y evidentemente estarán todos, absolutamente todos, en su derecho de hacerlo, ¿sí? Yo voy a dar mi opinión respecto a la experiencia que tengo, ¿sí? Y en virtud de ello es que justamente manifiesto la presente, ¿sí? Desde mi punto de vista, en lo que es el ejercicio del arte mágico, pocas cosas justamente resultan tan fundamentales como la claridad de visión. Y el magista, básicamente cuando se enfrenta a alguien que solicita su intervención, debe o debería mantener una distancia absoluta de los vaivenes emocionales que ese otro ser evidentemente manifieste. Y esto no surge desde una crueldad ni de una apuesta o supuesta frialdad innecesaria, sino en realidad desde la comprensión de que el trabajo mágico exige objetividad, precisión y disciplina, por lo cual la empatía, entendida como un acto de ponerse en el lugar del otro y compartir su dolor, es un arma de doble filo en el ocultismo. Aunque en el ámbito humano pueda verse como una virtud, dentro de lo que es el operativo, básicamente en el rito del arte, se transforma en un obstáculo. El dolor ajeno, cuando se internaliza, justamente puede nublar el juicio, debilitar la voluntad e incluso desviar la energía invocada hacia propósitos inconscientes. Y el magista no puede permitirse tal desviación. Su papel no es sentir con la persona que pide ayuda, sino canalizar fuerzas de manera clara y sin interferencias. Cuando alguien se acerca en busca de auxilio, sea para sanar una dolencia, eliminar un obstáculo o defenderse de algún enemigo, el verdadero magista debe justamente escuchar con atención, pero sin implicación emocional. Es decir, al menos desde mi punto de vista, recibir la información como quien examina un caso, clasificando los datos relevantes y desechando lo superfluo, ¿sí? Y la neutralidad no significa indiferencia en el sentido de ignorar lo que se pide, sino en el de no dejarse arrastrar por las emociones que la persona evidentemente porta consigo. Si la empatía invade básicamente lo que es el operador, el magista, brujo o hechicero, básicamente este comienza justamente a vibrar en la misma frecuencia del consultante. Y esto evidentemente no puede ocurrir. Si el consultante trae, por ejemplo, dolor, pena o desesperación, el magista corre el riesgo de absorberlo y contaminar su propio campo energético. Y esto va a dificultar el uso de sus propios recursos internos. El magista no es un espejo que refleja la angustia ajena, ¿sí? Es un canal que dirige fuerzas más allá de la carga emocional del suplicante o requiriente o peticionante. Y cuando alguien acude con dolencias físicas o mentales o lo que fuere, el magista verdadero sabe que existen instancias y lugares preparados para tales cuestiones. Por ejemplo, el centro de salud, el médico, el especialista, son básicamente espacios legítimos que atienden, en este caso puntual, al cuerpo material. El magista, en cambio, se mueve en un terreno distinto, ¿sí? El de lo invisible, lo simbólico, lo energético y lo espiritual. ¿Puede ayudar en lo material también? Sí, obviamente que puede, pero ahí debe ir de la mano
¿Por qué? Porque la persona, si tiene una dolencia física, en primera instancia debe ir justamente a un facultativo médico, o sea, un nosocomio, intérprete de hospital, o algún doctor o similar. Por ello, si un consultante llega con enfermedad, hablando de enfermedad, la función del magista no es asumir el rol de sanador físico, sino trabajar desde el plano obviamente oculto, sabiendo que la dolencia puede tener raíces en energías densas, en entre comillas maleficios, en bloqueos internos o en la acción evidentemente directa o indirecta de entidades, intérpretes espíritus en general. Sin embargo, este trabajo no debe confundirse con la empatía médica, ni con la compasión de lo que es el acompañamiento. Aquí en realidad la frialdad es clave. Se analizan básicamente los síntomas ocultos, se determinan las causas invisibles y se actúa evidentemente en consecuencia. Y un magista que se deja arrastrar por la pena de quien sufre corre el riesgo de sentir horror obviamente ante el mal, y ese horror neutraliza su propia capacidad de obrar. Para enfrentar la enfermedad básicamente desde lo oculto se necesita obviamente firmeza y también distancia, porque en el mundo invisible lo que domina es la fuerza de la convicción, no el temblor de lo que podría ser, por ejemplo, la sensibilidad. En muchas tradiciones se ha señalado que los espíritus, entidades y fuerzas que participan en los ritos perciben la emoción del operador más que sus palabras. Y si un magista justamente se conecta a un ritual con un corazón cargado de pena ajena, lo que las entidades perciben es esa pena, y no la dirección firme del trabajo. Esto puede llevar a que la operación obviamente se desvíe, que el efecto se diluya o en su defecto, que obviamente en casos extremos la energía se regrese sobre el propio magista. También ocurre. Y la empatía, al convertir al operador en partícipe del dolor del otro, le resta control. El arte mágico, esto lo hablé en su momento con quienes eran alumnos míos del curso que yo brindaba, o de los cursos mejor dicho. El arte mágico justamente exige que el magista sea quien conduce, no quien es arrastrado. Por ello, en realidad, en lugar de empatía, lo que se requiere es una forma elevada de desapego. Se observa, se diagnostica y evidentemente se actúa. La operación es quirúrgica, como el bisturí del cirujano que corta sin dejarse obviamente influir por los elementos o los lamentos, en este caso del paciente, ¿sí? Y en este sentido, la apatía no debe interpretarse como desinterés ni desprecio por el sufrimiento ajeno. En realidad se trata de un estado consciente que neutraliza, obviamente, cuestiones que no van a ser favorables, ¿sí? Básicamente es un estado consciente de neutralidad activa. Y el magista no odia, no ama, no compadece en el momento del rito. Obviamente para un tercero, ¿sí? Se transforma básicamente en una piedra inmutable frente a lo que es la tormenta emocional que pueda traer el consultante. Ahora, si el mago trabaja para sí mismo, sí, obviamente, ahí necesita odiar, necesita, entre comillas, amar o lo que fuere, porque trabaja con la carga. Ahora, si vamos a trabajar para un tercero, la carga la tiene el tercero. Yo no puedo misturarme, ¿sí? O infundirme con la carga energética del peticionante en este caso, y ya manifesté el porqué, ¿sí? Entonces, en este estado de apatía, justamente al magista le permite sostener la visualización sin distracciones, dirigir la energía con firmeza y dar, entre comillas, órdenes a las entidades sin vacilación. Y la empatía, en cambio, abre justamente grietas por donde puede colarse justamente la duda y algunas veces incluso el miedo. Y el magista apático se convierte en un espejo justamente que devuelve claridad. No es un recipiente que absorbe, ¿sí?, el desorden ajeno. En la historia del ocultismo, muchos grimoros y tratados antiguos insisten en la necesidad de purificación antes del rito. Esa purificación no se limita al cuerpo físico, sino a las emociones también. Y estar purificado significa haber dejado atrás la turbación, la ira personal, el dolor propio y también el ajeno. Obviamente en este caso siempre y cuando el magista no trabaje para sí mismo. Si yo tengo que trabajar para mí, necesito de esa ira, del dolor, del amor, de la desesperación o lo que fuera, porque lo utilizo como carga. Pero cuando se trata de un tercero, las cosas cambian, ¿sí? Entonces, en otras palabras, alcanzar un estado de indiferencia ritual, ¿sí? Básicamente donde uno justamente
trabaja con una claridad obviamente mucho mayor, ¿sí? También digamos que se cuenta o se dice que en ciertas prácticas teúrgicas, por ejemplo, el operador debía permanecer, por ejemplo, en ayuno y silencio varios días antes del rito. No porque ello agradara a las entidades, sino porque era una forma también de cortar lazos emocionales que evidentemente podían interferir en lo que es la operatoria como tal. Quien se presenta ante las fuerzas invisibles debe hacerlo como un observador frío, no como un humano cargado de sentimientos en lo posible. Vuelvo a reiterar, para un tercero, ¿sí? Si voy a trabajar para mí, necesito seguramente todo lo que es la mayor carga de energía posible. Y estamos hablando evidentemente de una carga emocional o mental, o a través de lo que es el éter como tal, ¿sí? Y el consultante puede llorar, suplicar o expresar obviamente sus desgracias. El magista escucha, recoge los elementos útiles y descarta el resto. Y esa objetividad es la que permite que la operación sea eficaz. El dolor humano es infinito. Si el magista intentara absorberlo todo, se destruiría en poco tiempo. Básicamente solo desde la apatía puede sostenerse una práctica continua sin desgaste. Y la objetividad también implica saber discernir si el pedido es legítimo o no. No todo lo que un consultante pide debe cumplirse. El magista debe evaluar, analizar y decidir sin dejarse arrastrar por la emoción que evidentemente el otro despliega. Y el magista, que obra solo porque se compadece, justamente corre el riesgo, como bien manifesté, de transformarse en instrumento de manipulación. Fuera del espacio ritual, el magista puede vivir cualquier situación obviamente humana, si es un ser humano, con vínculos, afectos y compasión si quisiera. Pero en el momento del arte, deja de ser un individuo para convertirse en un operador. Allí no hay lugar para la empatía, solo para la voluntad fría y directa, canalizada. Y esa separación de roles es lo que garantiza en muchas ocasiones obviamente un mayor efecto en lo que se refiere a la eficacia. Y confundir la vida personal con el arte mágico obviamente es peligroso. Así como el juez debe dictar sentencia sin dejarse guiar por sus simpatías personales, el magista debe operar sin mezclar su vida emocional con el trabajo. Esta compartimentación básicamente no es hipocresía, es disciplina. La apatía es, en última instancia, me disculparán, un instrumento de la voluntad. Mantenerse frío frente al sufrimiento del otro ciertamente no es fácil, pero es necesario. El magista se educa en la indiferencia ritual porque sabe que su deber no es sentir, sino obrar. Esa voluntad clara, básicamente, es la que diferencia al ocultista verdadero del que solo juega con símbolos y emociones, desde mi punto de vista, ¿sí? Y la voluntad firme, sin interferencias emocionales, básicamente, se convierte en espada afilada, y con ellos obviamente se invoca, se evoca, se conjura, se ordena, se decreta, para quien decrete. Y la empatía, en cambio, es como un filo mellado, puede intentar cortar, pero es factible que se quiebre el contacto. Entonces, si tengo que darte una conclusión o corolario o una síntesis de esto, desde mi punto de vista, en el ocultismo básicamente la apática o la apatía no es una falta de humanidad, sino una herramienta de precisión. Frente al consultante, el magista no es amigo, confidente ni acompañante emocional. Es un operador que mira objetivamente la situación y actúa desde un plano distinto. La persona que busca ayuda puede obviamente acudir a médicos, psicólogos, amigos o familiares para encontrar empatía y compañía. El magista no ocupa ese lugar. Su misión es operar en lo invisible y para ello debe permanecer intocable por las emociones ajenas. En el arte mágico, la empatía es niebla, la apatía es claridad. El primero obviamente oscurece y el segundo revela. Solo quien, por así decirlo, es capaz de erigirse justamente como piedra frente al torrente humano puede dirigir justamente las fuerzas invisibles con mayor precisión y evidentemente con mayor eficacia, ¿sí? Entonces, de este modo, la apática o apatía se convierte obviamente en virtud central del magista, no como negación de la humanidad,
sino como condición indispensable para obrar en el terreno básicamente del misterio sin caer, ¿sí?, en lo que es la confusión del sentimiento. ¿Ok? Así que bueno, nada, quería dejarle esta pequeña reflexión que desde mi punto de vista es realmente muy importante. Tienen que darse cuenta de esto para evidentemente seguir acoplando cosas que nos lleven evidentemente a un mayor resultado, a una mayor eficacia en lo que son los ritos del arte. ¿Ok? Así que bueno, espero no haberlos aburrido, que el material les parezca interesante. Recuerden que tienen más de... Ahora ya tenemos... Este es el video 701 video en el canal. Hay muchísimo material. Y cualquier cosa que vos te puedas llegar a estar preguntando, la tenés como respuesta en el canal. Lo que tenés que hacer es buscar. Te tenés que tomar la molestia de buscar en el canal, no te queda otra. Porque como bien manifesté, el canal es como un grimorio. Lo que yo te estoy diciendo hoy te puede generar una pregunta, y la respuesta a esa pregunta la tenés quizás en uno de los videos primeros del canal. Así que te tenés que dar la molestia de revisar absolutamente todo. Especialmente en lo que son las reflexiones, opiniones personales, experiencias con espíritus. Básicamente ahí tenés todo. No tanto en lo que es, por ejemplo, la playlist del sendero izquierdo, del derecho. Eso no. Pero en todos los demás videos, lo que son experiencias, opiniones personales y demás, experiencias con espíritus, etc., ahí tenés absolutamente todas las respuestas a tus preguntas. Y muchas de esas respuestas a tus preguntas, más allá de que yo las digas, algunas vas a tener que ir a analizar lo que yo digo para obtener una respuesta. El magista tiene que ser ávido de conocimiento, pero también tiene que poner esfuerzo mental, analítico, para tratar de discernir y obtener un conocimiento. Y con el tiempo recién vas a ser quizás sabio, porque el conocimiento no te hace sabio. El conocimiento te hace conocedor. Son cosas distintas. Recordá que también tenés el material de lo que es la membresía como tal. Ya hace tiempo que no actualizo, creo que actualicé la semana pasada un video, pero tengo material para seguir actualizando. Así que bueno, nada, tenés muchísimo material muy importante en lo que es la membresía del canal, mucho material, obviamente muy exclusivo, mucho más directo, tenés algunas orientaciones en ritos y demás, y tenés explicaciones que no la tenés en el canal para lo que es el público en general, y factiblemente no la tengas en ningún otro canal conforme yo te lo explico. ¿Está? Ojo, yo no estoy diciendo que soy el mejor, absolutamente no, eso lo dirán ustedes. Por una opinión de ustedes, no me considero el mejor, no aspiro a ser el mejor, yo soy quien soy. Soy Daniel, en este momento, 2025, tendré el conocimiento, o algunos dicen, determinado tipo de sabiduría en base a los ritos del arte. Pero eso lo dispondrán ustedes. Vuelvo nuevamente a lo que es lo que estaba manifestando. Recuerden que la membresía tiene muchísimo material, van a aprender un montón. ¿Sí? Y espero que sinceramente este canal los ayude a crecer a ustedes día a día. Recuerden siempre de armarse de alguna especie de vademecum de consulta. No importa el sendero que estés ni la línea de culto que estés. El canal siempre te va a brindar algún tipo de enseñanza. Acá no es un canal que... a ver, ¿cómo te lo podría decir? Yo no estoy brindando servicios en el canal. Este es un canal escuela, ¿tá? No promueve un servicio, ¿sí? Yo no estoy haciendo consultas ni nada de eso. ¿Sí? Lo que te enseño yo acá es para que vos te abras camino en la vida y no tengas que ser dependiente de. En el canal tenés absolutamente todo para salir adelante, ¿sí? Por vos mismo. ¿Ok? Así que bueno, nada, tienen el material ahí. Quien quiera hacer incluso alguna... a ver, aguárdenme un instante. Quiero agradecer a... Aguárdenme 2 segunditos, por favor, si son tan gentiles. Acá. Al señor Fabián Cravioto, ¿sí? Mandó una donación, una cordialidad. Igualmente yo ya he hablado con él por privado. Así que Fabián, si estás escuchando el presente material, agradezco tu donación a través de PayPal, ¿sí? Para todos aquellos que también quieran brindar alguna cortesía para con quien está haciendo una especie de monólogo en este momento,
Les voy a estar sinceramente muy agradecido. Recuerden que en lo que es la descripción del canal, ¿sí? O en su defecto en la descripción del video, tienen allí el link para hacer algún tipo de donación vía PayPal, ¿sí? No hay una sugerencia de donación, puede ser desde lo más mínimo a lo que ustedes deseen. Es una cordialidad o una especie de agradecimiento o una especie de valoración por todo aquello que quizás yo pueda estar brindándole a la vida de cada uno de ustedes. ¿Ok? Bien, no los aburro más, les mando un abrazo grande, se me cuidan, que tengan una linda tarde y espero estar expresando algún tipo de material en los próximos videos. Que tengan linda semana, se me cuidan, estudien desde la experiencia y a través de los espíritus, no tanto de libros, como siempre manifiesto, ¿sí? Nunca dejen los ritos del arte si es realmente lo que sienten, lo que aman, lo que les hace bien, ¿sí? Y bueno, nada, seguramente los estaré leyendo en lo que es la caja de comentarios. Los dejo de aburrir, les mando un abrazo grande y hasta la próxima.